Listo, ya. Bueno, entonces, si recuerdan ustedes, estuvimos hablando de los principios biomecánicos y vimos que era fuerza, ¿verdad? Desde el punto de vista del movimiento, es una energía que produce en cualquier cuerpo un movimiento o detiene el movimiento de tal forma entonces que en la fuerza el concepto que tenemos es una energía que es capaz de en el espacio producir movimiento o detener. Y que hay también la posibilidad de que de forma estática la energía sea capaz de producir un rozamiento entre superficies. Es decir, que produzca fricción y gracias a la fricción vamos nosotros a realizar la osteosíntesis que buscamos en nuestros pacientes para reducir las fracturas y mantenerlas en su sitio. Luego vimos que hay esfuerzos, que son las combinaciones de las fuerzas, y que hay tres tipos: compresión, tensión y cortantes. Ya en cortantes es encizallamiento. Y seguramente ya con base en el estudio que han tenido del sílabus que les mandé, ya tienen bien entendido esto, y si no, pues me escribirán algunas preguntas y yo se las contestaré. Entonces ahí están los ejemplos esquemáticos de los esfuerzos en tensión, en compresión y en cortante, cómo actúan sobre los cuerpos, ¿no? Entonces también vimos algunas conformaciones de los cuerpos y cómo actúan los esfuerzos. Y que también la solicitación ya no es relacionada exclusivamente con la aplicación de las fuerzas, sino que la solicitación es la deformidad que sufren los cuerpos, ¿verdad? Y están esas 5 tipos de solicitaciones: en compresión, en flexión, en cizallamiento, en tensión y en torsión. Y vimos también cómo es que se producen las deformidades de los cuerpos de acuerdo a cómo se aplican los esfuerzos, que se pueden colocar en distintas formas de la superficie de los cuerpos y podemos deformarlos de la forma en que nosotros queramos, ¿no? Entonces, básicamente las solicitaciones están realizadas por 2 esfuerzos, que son compresión y tensión. Y ahí está ya el resultado final del cizallamiento. Y con base en esas deformidades que se producen en los huesos, entonces se generaron los principios biomecánicos. Y son lo que tenemos que hacer en relación al tratamiento de nuestros pacientes, primeramente, es seleccionar primero hacer el diagnóstico y luego seleccionar el principio biomecánico y después el implante, porque estamos acostumbrados que nuestros profesores y muchos de nuestros residentes de mayor jerarquía, lo primero que seleccionan es el implante, sin saber cómo es que va a actuar o cómo vamos a resolver desde el punto de vista mecánico y adecuado las fracturas. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando seleccionamos el principio biomecánico, seleccionamos cualquiera de estos 5 o seleccionamos 2 de ellos que trabajen juntos, como en cierto tipo de fracturas y en la selección de cierto tipo de implantes, como ya vimos la vez pasada. Entonces, vimos que era la compresión, de acuerdo a su definición, es la presión producida por el cirujano mediante implantes, y el objetivo es aumentar la fricción entre los fragmentos de tal forma entonces que disminuimos el movimiento. Y hay compresión de tipo axial y de tipo transversal. En relación a lo que me preguntaba alguno de ustedes, ¿quién de ustedes me preguntaba en relación al clavo? Yo. ¿Quién es yo? Yo, doctor, ¿por qué? Bueno, sí. Porque sí, me quedé pensando mucho en tu pregunta y es una pregunta que se hace frecuentemente
que si el clavo produce compresión. Bueno, realmente el implante no produce compresión. Quien da la compresión son las fuerzas musculares y el peso del cuerpo cuando se pone en acción. Por ejemplo, cuando ustedes colocan un clavo y entonces tienen un trazo transverso y le dicen al paciente al otro día o unos días después que se pare a caminar, entonces el clavo realmente no ejerce la compresión. Sí hay compresión, pero por efecto tanto de la carga de peso como por las fuerzas musculares. Pero que exista compresión, sí hay compresión, efectivamente. Ahora bien, si se coloca, como dijimos, solamente un tutor intramedular, hay riesgo de que los segmentos o los fragmentos puedan girar, ¿no? Como vimos en alguna otra ocasión. Bueno, entonces seguimos. Esta es la compresión transversal que se aplica con un tornillo y las indicaciones ahí las vimos, ¿verdad? Exclusivamente con tornillos está muy selecto la cosa, sino más bien utilizamos la compresión utilizando algún otro implante como placas o en el caso de los clavos, de los clavos intramedulares cuando utilizamos pernos. Entonces vimos la definición que en la protección es un implante que se agrega a una osteosíntesis previa pero insuficiente, ¿verdad? Como en estos ejemplos que vimos, y cuyo objetivo es evitar que falle la primera osteosíntesis porque es muy débil, pues. Y vimos las indicaciones, cuáles eran. Luego el tirante, que es un implante colocado en una columna curva, es decir, en un fémur o en cualquier hueso, con excepción de la tibia, cuando es que se acaba de fracturar. Por ejemplo, ¿qué opinarían ustedes si yo les hablo de una pseudoartrosis o una no unión angulada? ¿Cómo actuaría una placa si es que la colocan? Y si colocan una placa en la superficie de tensión de esa pseudoartrosis, actuaría como un tirante, ¿no les parece? Porque si la tibia, que es una columna recta, ha consolidado o tiene una conformación de una columna curva, si ustedes colocan una placa en la superficie convexa, entonces se convierte en un tirante, ¿no les parece? Mira, déjame poner eso y ahorita ya los voy a ver de frente. Entonces, piensen en eso. Piensen en que, por ejemplo, en la pseudoartrosis en la tibia, cuando están anguladas en varo, que habitualmente así sucede, deben de colocar la placa en la superficie lateral y entonces se convierte en un tirante. De tal forma entonces que esa placa deben de tensarla, bueno, amoldarla, pretensarla y tensarla. Eso no es motivo de esta plática, pero ¿alguno de ustedes me puede decir qué es tensar una placa, pretensar una placa? De acuerdo al manual que les mandé, el sílabus, que a lo mejor ni leyeron. ¿Qué es pretensar una placa? Para pretensar una placa es angularla de 1 a 2 milímetros para que le dé compresión hacia la cortical opuesta. Y pues estamos tratando de darle compresión. Bueno, dice su compañero, digamos, curvar una placa para que el resultado sea finalmente el efecto que tiene es dar la compresión al final. Entonces, imagínense esto. A ver, déjenme ver si es que puedo escribir. Sí, sí puedo escribir. A ver, le voy a borrar. Ya. Ahora voy a escribir, dibujar. Imagínense que este es, a ver, dibujar, rayita, no, dibujar, aquí, eso.
Vamos a ver, imagínense que esto es una diáfisis, ¿verdad? Entonces, ahora le quiero cambiar el color. Bueno, no puedo, o no lo sé hacer. Pero si la placa la colocan recta y luego colocan los tornillos, ¿sí están viendo los dibujos? Bueno, imagínense que estas líneas son los tornillos, ¿no? Y esta es la placa. Esta es la placa. Entonces, en el momento en que ustedes tensan esto y colocan los tornillos de forma excéntrica, ¿qué es lo que va a pasar? Este es el trazo de la fractura. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en la cortical posterior? En la cortical contraria, pues. Se va a separar. Se va a separar, ¿verdad? Va a haber un espacio aquí porque pues esto da compresión y entonces esto tiende a irse para acá y esto tiende a irse para acá y aquí en este sitio es donde se va a abrir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues entonces curvar su placa así. Entonces, imagínense que esta es una diáfisis recta. Entonces, si nosotros le damos la forma de una curva a la placa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta es la superficie del hueso. Hacemos que la placa toque en sus extremos a la cortical, ¿verdad? Eso es pretensar una placa. Pero, por ejemplo, imagínense que estamos viendo la superficie de la tibia. Aquí está el malleolo tibial y ustedes tienen aquí una placa y un trazo transverso, por ejemplo. ¿Cómo pretensan la placa? Aquí debe de estar el peroné. Entonces tienen un trazo aquí y le van a colocar una placa en la superficie medial. ¿Cómo van a pretensar la placa? De acuerdo a la definición que les di, hacer que la placa toque en sus extremos la cortical ósea. ¿Quién se atreve a contestar? Vamos, es muy temprano, están muy inteligentes todos ahorita. Bueno, ahí sería la placa darle la forma de lo que es el malleolo medial para que se ajuste a la figura, al contorno de la tibia. Tú dices aquí, así. Sí. A ver, ¿quién quiere opinar otra cosa? Anímense. Están así como jóvenes millennium, como que no les dan ganas. Vamos, anímense. Sería lo mismo que dijo, soy el doctor Normando, uno también, sería lo mismo como había dicho Jorge, solo que una forma, solo que sería como una S. ¿Como una S? Bueno, entonces les voy a decir una cosa, miren. Si la definición como aquí es hacer que la placa toque en sus extremos, aquí ¿cómo haríamos que tocar en los extremos? Pues así, ¿no? Recta. Oh, ya, ¿quién sabe qué está pasando aquí? ¿Ya no quiere pintar? A ver si vuelve a pintar. Ahí está. La haríamos recta. Pero nada más que aquí hay una diferencia, ¿no? Esto es la teoría del arco y la cuerda. Acuérdense en geometría, cuando se corta un círculo por una línea, entonces este círculo se convierte en un arco y esto en una cuerda. ¿Cuál es la distancia más corta en este ejemplo? En el arco y la cuerda. ¿Cuál es la distancia más corta? La línea, ¿verdad? La línea, en este caso, cuando tenemos una cortical recta y hacemos una placa curva, ¿cuál es la línea más corta?
¿La línea más corta cuál es? ¿El hueso o la placa? El hueso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a colocar los tornillos cuando tenemos una columna o una superficie recta y un implante curvo? ¿Cómo vamos a colocar los tornillos? ¿Cuál es el orden? Primero los extremos. A ver, fuerte. Primero los extremos. Primero los extremos y luego nos vamos hacia el centro. Analicemos entonces qué es lo que acaba de decir el doctor, que no sé quién es. Entonces, si yo fijo esta placa aquí, ¿qué es lo que estoy fijando? La distancia más larga. Entonces, si yo empiezo a colocar tornillos aquí, la placa se va a acercar al hueso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se va a abrir la fractura, porque entonces esta es más corta que esta. Y si yo fijo primero esta distancia que es más larga, a la hora de que la junte yo a la cortical, esto se va a abrir. ¿Sí lo entienden? Entonces, eso que hacen muchos cirujanos ortopedistas que, órale, tú hazle todos los hoyos a la placa y luego le ponemos los tornillos. ¿O no han visto alguna cosa así? Entonces, eso no se debe hacer. Cuando tenemos una cortical recta y una implante curvo, los tornillos que primero debemos colocar son estos. Daniel, ¿tú sabes cómo le cambio el color a esto? Abajo, doctor. ¿Sí? No, necesitaría ver el... Mira, aquí dice, donde dice anotar, Sí. y acá hacer ya vi. Mira, este es el trazo, ¿no? Sí. Entonces, la placa la dejamos en verde y la cortical la dibujamos en azul. Entonces, si ustedes fijan esta distancia, esta es más larga, ¿no? Sí. Entonces, en el momento en que ustedes adosen la placa, el trazo de fractura se va a abrir y finalmente les va a quedar un hueco de este tamaño. Pero si empiezan a colocar los tornillos del centro a la periferia, sí va a haber compresión porque los tornillos los van a colocar excéntricos. Ahora, por ejemplo, aquí, en cerca del maleolo tibial o en cerca de las mesetas tibiales, vamos a pintar otro hueso de las mesetas tibiales. Y le vamos a colocar una fractura. Ahora, ¿cómo colocan su placa? Recta, ¿verdad? Bueno, no tan recta, pues, un poco amoldada. Ahora, ¿cuál es la distancia más corta? ¿Cuál es la distancia más corta, el hueso o la placa? La placa. Entonces, si yo le quiero dar compresión y ya está pretensada casi solita porque está tocando los extremos, los primeros tornillos que voy a colocar, ¿cuáles van a ser? Pues ahora sí lo de los extremos. Porque se van a dar cuenta que en el momento en que van ustedes colocando estos tornillos, la placa va tomando la forma de la superficie, pero aquí va a haber una compresión muy grande. Que no es el mismo caso este que este. ¿Sí ya se dieron cuenta, doctores? Entonces, por favor, cuando hagan sus primeras cirugías, que van a ser las más sencillas aparentemente, en los trazos más difíciles que son los rectos, y que de acuerdo al concepto equivocado de algunos médicos, ustedes van a hacer eso, entonces, por favor,
Tomen atención. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante y que casi nadie les enseña. Y que bueno, si estamos en esta oportunidad, pues yo con mucho gusto se los digo. Bueno, entonces, hablamos, ya le voy a quitar esto. Tin. Entonces, hablamos también del tirante. Ahora ya no quiere. Ya. Entonces, es el implante que habíamos visto en la superficie, ¿no? Y hablamos de las pseudoartrosis anguladas de la tibia, que la placa debe colocarse en la superficie de tensión, pretensada, tensada y amoldada. Y el objetivo es hacer la solicitación en flexión y que se convierta en compresión. Eso fue también lo que vimos y vimos algunos esquemas. ¿Y en qué sitios podemos aplicar el tirante? Entonces, ahí también con algunos alambritos, etc. El sostén es muy frecuente. Es un implante que funciona como sustituto temporal de soporte óseo y ese es el que prácticamente ustedes colocan en todas las guardias, ¿no? Con un fijador externo. Que mediante ese implante, de forma temporal, evitan que los fragmentos se estén moviendo y mantienen una distancia entre estos fragmentos, evitando que de esa forma se produzca un microembolismo graso en el polifracturado, por ejemplo, o en el no polifracturado. Tuve el ejemplo de una muchacha que nada más tenía una fractura en la tibia y por no inmovilizarla correctamente le dio un microembolismo y quedó como tontita toda la vida. Entonces, así está el sostén, ¿no? Vean ustedes las placas puente, las famosas placas en puente, se fija acá en los extremos y el hueso mantiene la distancia de la placa. Aquí no se va a pretensar, sino que más bien se va a moldar con el fin que el hueso permanezca con esa forma. Y hablamos también del tutor intramedular, que es un implante que por sí mismo alinea siempre y cuando se coloque en una posición correcta. Ahí vimos los clavos solitos que están indicados en fracturas en el istmo de los huesos y que solamente en los niños se van a colocar en el antebrazo, ¿verdad? Porque lo que buscamos es reducción anatómica en el adulto. En el fémur también en los niños. No se les vaya a ocurrir poner los TENS en los huesos de adulto, pues porque los doblan y simplemente no consolida eso. Y se puede combinar con protección o con sostén, ¿verdad? Bueno, entonces y que el DHS también es un implante considerado como un implante binario porque utiliza el tutor intramedular y el soporte a nivel de la placa. Bueno, entonces vamos a ver ahora, es la participación que les corresponde a ustedes. Para que no nos requieren nada, no, o sea, uno, todos lo tienen así. ¿Tienen alguna pregunta antes? ¿Tienen preguntas ahorita? No. Bueno, entonces ahora les toca hablar a ustedes. ¿De acuerdo? A ver, ahí les va. Vamos a discutir un caso. A ver, ¿quién quiere? Bueno, no es motivo de esta charla ni de estas charlas, pero ¿alguien la puede clasificar? Yo, pues sería una fractura ¿Qué hueso es este? ¿Qué hueso es este? fémur. De acuerdo a la clasificación de la O. Sería 31. Es 3, ¿verdad? Sí, 3 por ser fémur. ¿Y qué segmento es este? Proximal, el 1. El 1, muy bien. ¿Y ahora qué más? Esto sería un trazo. Esta es una fractura que se considera articular, ¿verdad? ¿Es intraarticular, articular parcial o extraarticular? Es una extraarticular.
Entonces sería la menos complicada, ¿cuál sería? La extraarticular, ¿verdad? La A. Y luego ya, yo habitualmente a mis residentes, cuando estaba yo ahí en el hospital, les decía, bueno, de memoria se tiene que saber hasta aquí, cuando son articulares o son diafisarias. Y ya esto, consultan su cuadernito, es tipo 2, está incluido el trocánter menor. Bueno, pero lo importante y a lo que debemos de enfocarnos ahora es qué tipo de principio biomecánico va a resolver esa fractura. A ver, piensen. Ya lo vimos en la otra plática. Principio biomecánico. A ver, si tienen aquí una fractura que les da inestabilidad aquí y también inestabilidad, porque entonces, ¿cómo está el ángulo cérvico-diafisario? Está en varo, ¿no? Y cuando le hacemos una radiografía lateral, ¿cómo la vemos? Pues que está en recurvatum también, ¿no? Entonces, todo está desplazado. ¿Qué necesitamos hacer de acuerdo a la definición y a los objetivos de los principios biomecánicos? Darle soporte, alinearlo. Uno, alinearlo para que se toquen en sus extremos estas partes, por ejemplo. Esta parte que está aquí con esta parte que está acá, esa es una. ¿Y cómo evitamos que esta cabeza se siga yendo hacia varo? ¿Sustituyendo qué? La cabeza o... No, pues si sustituyes la cabeza le pones una prótesis, ¿no? ¿Pero qué vas a sustituir? El apoyo hueso contra hueso, ¿no? Entonces, aquí necesitas dos principios. Uno, que esta cabeza se conduzca hacia acá, o al menos el cuello se conduzca hacia acá, y evitar que se siga yendo en varo. Entonces necesitas el soporte y el tutor intramedular de acuerdo a la definición de cada uno de los principios, ¿no? ¿Qué implante te puede dar eso? ¿O qué implantes? El DHS. El tirante te genera compresión estática colocado en la superficie de tensión de las columnas curvas, ¿sí? Desde el punto de vista teórico, pues está bien, pero ¿cómo lo haces de forma quirúrgica? ¿Cómo le pones una placa o un implante en esta superficie? Es difícil, ¿verdad? Pero si tú el implante se lo colocas dentro del hueso, ¿qué principio biomecánico es? De tutor, muy bien. Entonces, ¿y qué implante te da el tutor aquí? Un DHS, ¿verdad? Bueno, ahí vemos la clasificación. Entonces hay que seleccionar el principio, qué tipo de estabilidad y qué reducción y qué implante hacemos. Entonces, ahí está un DHS. Vamos a analizar entonces qué principio te da el DHS. Ya lo habíamos visto que es un implante binario. Entonces, fíjense cómo está sobre reducido la fractura, es decir, está un poquito en valgo, ¿verdad? Entonces, el tornillo está bien colocado en el centro y en el centro. Entonces, el tornillo cuando se desliza sobre el barril, ¿qué principio biomecánico ejerce? Porque conduce la cabeza hacia el trocánter mayor. Tutor intramedular totalmente, ¿verdad? De acuerdo a la definición y al objetivo. Hace que se toquen las superficies para dar compresión, como decía el doctor el otro día. Y esta parte del DHS, que es la placa, evita que se siga yendo en varo. Entonces, ahí permanece en valgo gracias
a estos tornillos que están fijando la placa. Si se quitasen los tornillos, entonces sí seguía haciendo su efecto este tornillo, independientemente de la placa, pero se iría en valgo y entonces la placa quedaría aquí volando. Entonces, esta placa 31A2 tiene un tratamiento quirúrgico con una reducción cerrada, con una mesa de tracción que le da este implante, que le da estabilidad relativa, principio de tutor intraóseo más sostén. Vamos a otro caso. Esta es la historia. Es una mujer que se cayó del plano de sustentación. Por favor, no digan que se cae desde su altura, porque todo depende de lo que mide la gente, es que se cae. Si yo mido 1,80, pues yo me caigo de 1,80, así. Pero si se caen en el plano de sustentación es como se debe de decir correctamente. Hace 2 días se cayó esta mujer. Es una paciente hipertensa con diabetes mellitus compensada que está en buenas condiciones y no tiene otra lesión. Es una fractura típica, ¿verdad? De las personas que tenemos más de 60 años. Entonces, tiene esta fractura. A ver, ¿quién la analiza? Bueno, es una radiografía B donde se ve una pérdida de la característica de la diálisis de fémur y en calificación de grado sería una 33 A. 33A1. ¿Por qué 3? Porque es el fémur. ¿Por qué es fémur y por qué distal? Y el 3 es distal. ¿Y cómo sabes si es 3 o es 2? Porque involucra el tercio distal de la radiografía. ¿Por qué qué? Se encuentra a nivel proximal en el distal. Tienes que encontrar dónde está el centro de la fractura primero, ¿no? El centro de la fractura, si está dentro del cuadrado de Ursheim, entonces ese te dice en dónde está colocado, si es 2 o es 3. Aquí, ¿cómo lo harías? ¿En la proyección AP o en la proyección lateral? Mira, en la proyección AP sería así, ¿no? ¿Sí? Pero si lo haces en la proyección lateral, ¿qué crees? Que aquí tienes un tercer fragmento. Y aquí está otro fragmento. Y aquí está otro fragmento. O múltiples fragmentos. ¿Quién es el que te da el centro de la fractura? El tercer fragmento. Y el centro de la fractura está en lo más ancho de la cuña. Entonces, el centro está pues aquí. Ahora, el cuadrado de Ursheim se trata así, o se traza así. Tomas la longitud más ancha de la epífisis, entonces esta longitud la traspasas a los extremos y haces un cuadrado. Ahora, corrijamos el cuadrado ese que hice porque estaba muy feo. Ok. Déjame ver si puedo hacer rectas.
Bueno, más o menos, ¿no? ¿Está o no está dentro del cuadrado de Ursheim? Entonces, efectivamente, es un 3. ¿Es A, B o C? Si es articular, entonces, ¿está intraarticular o extraarticular? Entonces sería una A. Y como el fragmento no está fracturado, sería 1. Vamos a ver cómo la clasificaron aquí. Uy, Dios mío. A2. Vamos a ver por qué A2. Bueno, no dice por qué. Ya borramos todas estas cosas. Entonces es así. Y fíjense ustedes cómo es que se va a operar esta paciente. ¿Quién me dice qué principio biomecánico necesitamos aquí para resolver esta fractura? Puede ser compresión y sostén. Uno puede ser compresión y sostén, pero fíjense la calidad de los huesos. ¿Ustedes creen que se le puede dar compresión aquí y que vaya a resultar? Probablemente no, porque la calidad de los huesos es muy baja y entonces el anclaje va a ser muy pobre y fácilmente se va a desanclar. Sin embargo, vamos a ver qué fue lo que se le hizo. ¿Qué fue lo que se hizo ahí? ¿Qué principio biomecánico utilizar? Sostén, ¿por qué? Vean ustedes cómo está el trazo. Está separado, ¿verdad? Y como aparte se descubrieron otros trazos que no se habían visto desde el principio, se vio que el mejor implante que pudiese resolver esta fractura a través del principio del sostén era el DCS. Entonces es un implante que va a sustituir de forma temporal el apoyo hueso contra hueso y su objetivo es mantener una distancia entre este y este fragmento. ¿Y qué tipo de estabilidad da el sostén? ¿Cómo? ¿Estabilidad qué? Relativa. ¿Y cómo me lo manifiesta la naturaleza? Aquí está la formación del callo, ¿verdad? A los 4.5 meses de postoperatorio, ya hay la formación de callo y no se alteró el eje ni mecánico ni anatómico de la rodilla, ¿de acuerdo? Aunque, vean ustedes cómo está aquí ya la gonartrosis. Probablemente esta paciente, después de la consolidación, vaya a necesitar un reemplazo articular. También fíjense que aquí existe una brecha. ¿Sí la alcanzan a ver? Esa es una situación la que tienen que poner mucha atención ustedes cuando utilicen el sostén. Procuren evitar estas brechas entre los fragmentos. ¿Qué pasó? Todo bien. ¿Se está cayendo qué? No, todo bien. Ah,
Estas brechas procuren evitarlas porque a veces falta consolidación cuando existe el principio biomecánico del sostén. Ya casi vamos a terminar. Entonces, esta es la fractura, este es el principio biomecánico y esta es la estabilidad que se dio a través de un DCS, un Dynamic Condylar Screw. Vamos a discutir otro. Este es un hombre que se cae, debe ser un joven motociclista, fractura cerrada, a ver, los voy a hacer un poquito para acá, 32 años, fractura cerrada, partes blandas bien, todo está bien, es la lesión única. Y esa es la lesión que tiene. Es una grave lesión que se clasificó como 33, porque como involucra la articulación, pues es 33, C3, porque tiene fragmentada la escotadura intercondilar. Sí, ya me voy a apurar, Daniel. Entonces, ahí está la clasificación. Tenemos 5 minutos más para que el doctor Hernando Cuevas llegue a darle sus clases. Ahí está el cuadrado de Ursheim. Nada más que está muy grandote, debe ser más pequeñito. Ahí está ya la clasificación. ¿Qué principio utilizan? A ver, analícenlo. Pero hablen fuerte porque apenas los escucho. Sostén dijo por ahí alguien, ¿no? ¿Sostén para qué parte de toda esta fractura tan compleja? No hay soporte, piensa en eso. Siempre el sostén, tienen que pensarlo donde un hueso y otro hueso, después de hacer la reducción, no vas a resistir el sostén mecánico axial de cualquier hueso que le ponga. Entonces, en la diálisis pueden utilizar ustedes el sostén y como es un paciente con una calidad ósea buena, pueden hacer compresión interfragmentaria en los fragmentos más grandes que puedan verlo. Pues igual en la radiografía es una fractura bastante compleja y igual necesitaríamos, yo creo que algunas otras radiografías, reconstrucciones de la rodilla como para saber nuestro plan quirúrgico, que eso también es otra cosa que tienen que pensar solamente no viendo la radiografía, pero le pueden dar sostén arriba y pueden dar compresión. Acuérdense que es articular, entonces articular, pueden hacer la reducción al 100%, o puede hacer una reducción al 100% con compresión. Entonces abajo le van a dar compresión y arriba les pueden dar sostén. También hasta le pueden dar protección con sus tornillos de compresión interfragmentaria y pueden usar sus tres principios en esta misma fractura. Esos comentarios que acabas de hacer me parecen muy, muy buenos porque es efectivamente lo que se necesita. Todo ese análisis que hiciste me parece muy bueno ahora que estás iniciando la residencia. Porque el objetivo principal que se necesita en una fractura articular, ¿cuál es? Eso, digan, hay que restablecer la articulación, es compresión, porque para mí es el mejor principio porque restablece absolutamente todo igual en la superficie articular. La superficie articular es el objetivo básico de una cirugía de osteosíntesis en una fractura articular. Entonces debemos de hacer que la superficie articular quede reducida de una forma anatómica. Ese es el objetivo. Y después vemos la metáfisis, cómo está multifragmentada. Y aquí lo más importante es restablecer la longitud, el alineamiento de los fragmentos, que en este caso, si ya hicimos una reducción anatómica de la superficie articular, restablecer los ejes, evitar rotaciones y angulaciones. ¿Ya llegó el doctor Hernando? Ya, doctor. Ah, bueno, entonces ya me voy a apurar. Entonces vemos cómo fue esto que hicieron. Vean ustedes. Déjame quitar este letrero que no me deja ver. Ya. Entonces, vean qué es lo que hicieron aquí. Descubrieron que tenía una fractura en el segmento posterior
hicieron una compresión radial aquí con este tornillo. Utilizaron este tornillo de compresión, que muy bien dijo el doctor. Primero hay que restablecer la superficie articular. Fíjense, todos estos tornillos que tienen una puntita así, esa es una broca. Entonces son parte del sistema LIS, que ya prácticamente no se usa en todo el mundo, pero en México sí, porque como Trump nos los mandó, entonces nosotros somos los únicos que utilizamos este sistema. Pero vean, efectivamente, aquí hay compresión radial con tornillos de cabeza esférica. Aquí hay un pedacito de broca y todos los demás son tornillos con bloqueo angulado para dar estabilidad aquí. Entonces, es la combinación para la fractura articular de compresión radial y este es el sostén. Y vean cómo no hay una reducción anatómica en el resto de los fragmentos. Entonces, ahí está el resumen. Estabilidad absoluta en la articulación, relativa en la diáfisis. Es un método combinado de compresión y sostén a través de un sistema LIS más tornillos de compresión en donde se necesitaba en la epífisis. ¿De acuerdo? Muy bien. Desgraciadamente no tuvimos tiempo para analizar más cosas, pero sí me gustó el poder hablar de algo de generalidad de placas y algunas otras cosas. Entonces, yo no sé si ustedes quieran que sigamos analizando estos casos en algún otro día. Le dicen a su compañero, el doctor Macías, para que se comunique conmigo a través del correo electrónico y entonces hacemos otra cita. Yo les mando un saludo a todos ustedes y les agradezco su presencia tan temprano. Y ahora le corresponde al doctor Cuevas pues continuar con su conferencia. Te mando un saludo, Hernando. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Gracias. Bien, afortunadamente. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí estoy trabajando. Y te agradezco que hayas aceptado darles una charla con tanta experiencia que tienes en todo esto. Va a ser de mucha enseñanza para ellos. Muchas gracias. Con todo gusto, Hernando. Bueno, doctores, pues me despido ya para no quitarle el tiempo al doctor, que necesita luego irse a su oficina a seguir trabajando. Daniel, te agradezco mucho tu atención. Gracias, doctor. Y entonces espero tu comunicado a ver si quieren que analicemos más casos o ya con eso es suficiente y los siguen analizando con sus doctores. ¿De acuerdo? Gracias. Me comunico con usted. Gracias. Me da mucho gusto volverlos a ver y espero que les sirva de mucho esta situación. Hasta luego.